El saludo siempre afectuoso para los seguidores de Consejo Sano, un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y hoy vamos a asumir un tema que con certeza despertará el interés de nuestros seguidores. Y hablo de los tumores en las glándulas salivales. Y está con nosotros la doctora Dainaris Garlobo. Ella es cirujana maxilofacial. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. Qué bueno tenerla para conversar sobre este asunto que yo considero que no es muy tratado en los medios, en los mecanismos, digamos, de comunicación que existen. Por eso seguro que despertará el interés del público que nos acompaña. Yo creo que debemos comenzar por la función, por los propósitos que tienen estas glándulas, doctora, en el organismo. Claro que sí. Las glándulas salivales son estructuras que se encargan, por supuesto, de producir y excretar saliva hacia el interior de nuestra cavidad bucal. Estas tenemos 3 pares de glándulas salivales mayores y múltiples glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores, aquí tenemos las que están delante de la oreja, que son las glándulas más grandes, que se llaman glándulas parótidas, otras que están submandibulares, o sea, debajo de la mandíbula, a ambos lados, que son las que reciben el nombre que ya mencioné, submandibulares, y las sublinguales, que ya el nombre nos indica que están debajo de la lengua. Ellas tienen conductos excretores que desembocan a la cavidad bucal y toda la mucosa bucal también está tapizada por glándulas salivales menores que mantienen esta mucosa húmeda. Por tanto, esta saliva es importante porque es la que va a mantener la salud de nuestra mucosa bucal, de los dientes, de la lengua, la mantiene húmeda. Además, nos va a ayudar a la fonación, o sea, a hablar correctamente, a la deglución y masticación de los alimentos, porque ella contribuye además a humedecer y ablandar ese alimento que nosotros introducimos en nuestra boca para poder formar el bolo alimenticio y poderlo deglutir. De manera que la saliva tiene un propósito realmente valioso en el organismo humano. En caso de que no exista, nos podría complicar realmente todos estos mecanismos que usted acaba de describir, doctora. Por supuesto que sí. Si la saliva no existiera, pues entonces tuviéramos dificultad para ejercer todas estas funciones. La función de autolimpieza de nuestros dientes y nuestra cavidad bucal y de las glándulas salivales propiamente dichas no ocurriera. Por tanto, nuestros dientes se llenarían de sarro o de tártaro, como se menciona, o sea, son esas placas duras que aparecen en los dientes por mala higiene bucal, y además aparecerían otras lesiones en la mucosa bucal, como las queratosis, manchas blanquecinas, inflamación, etc. Cuando nos referimos a tumores en las glándulas salivales, nos estamos refiriendo a lesiones que pueden aparecer en las menores y en las mayores glándulas que usted acaba de describir ahora. Por supuesto que sí. En cualquiera de los dos grupos. Así mismo. ¿Cuáles serían más riesgosos, los tumores que aparecen en las glándulas menores o en las mayores? Bueno, los tumores, mientras más pequeñas son las glándulas, mayor riesgo de malignidad existe. Los tumores de las glándulas salivales menores son mucho menos frecuentes que los tumores de las glándulas salivales mayores. De hecho, los tumores de glándulas salivales en general, ellos tienen estadísticamente hablando, ellos aparecen en una cifra del 3 al 6% con respecto a todos los tumores de cabeza y cuello, y un 0,6% según las estadísticas actuales respecto a todas las neoplasias del organismo. Ellos son poco frecuentes y aparecen por lo general en las glándulas salivales mayores. Es decir, que esta es una tumoración que es poco frecuente en, digamos, la cotidianidad de la medicina en general, en Cuba y en el mundo. Exactamente. De manera que encontrar una tumoración de glándula no es algo tan común como quizás algunos piensen. Pero si pensamos en grupos de riesgo, doctora, ¿qué me podría usted decir? Niños, adolescentes, mayores de edad, personas negras, blancas, ¿qué estadísticas hay al respecto? A ver, según el grupo de riesgo, sí, o los factores, según la aparición de estas glándulas salivales, tenemos que entre las causas que lo originan son causas desconocidas, aunque no podemos tampoco decir que, hablando también de la genética, que no pueden estar
que ellos no puedan tener predisposición genética, como todo tipo de neoplasias y enfermedades y demás, sí tienen también su predisposición genética. Quiere decir que si un abuelo, disculpe que la interrumpa, un abuelo, un tío, un familiar cercano haya padecido la enfermedad, es muy probable de que ocurra en una descendencia. Sí, hay probabilidades, claro. Eso no se descarta totalmente, aunque por lo general la causa es totalmente desconocida. Y el momento de aparición es a partir de la tercera, cuarta década de vida. Es muy poco frecuente que aparezcan tumores de glándulas salivales en niños o en adolescentes. Sí, y le pregunto acerca de las primeras señales que indican que hay un trastorno en la producción de saliva, en el funcionamiento de las glándulas y que podríamos sospechar entonces de un tumor. ¿Cuáles serían esas señales o esos signos iniciales que nos pondrían en alerta, doctora? Bueno, los signos iniciales que nos pueden poner en alerta es fundamentalmente el aumento de volumen. Es lo primero que vemos, un aumento de volumen en el cuello, que puede ser delante de la oreja, debajo del lóbulo de la oreja, puede ser debajo de la mandíbula o dentro de la boca en cualquier sitio. Puede ser en el espacio retromolar, puede ser solo de la boca, en el paladar, en los carrillos, en el paladar blando. Esos son los síntomas fundamentales, aunque además se habla la dificultad para tragar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando la glándula salival, la parótida, que es la más grande, que ya habíamos mencionado anteriormente, tiene dos lóbulos, un lóbulo superficial y uno más profundo. Entonces el lóbulo profundo se relaciona muchísimo con el área de la faringe en el cuello. El cuello es muy estrecho y todas las estructuras están íntimamente relacionadas. Por tanto, si nos aparece un tumor de esta índole en el lóbulo profundo, el síntoma va a ser por lo general dificultad para tragar. Pero además, cuando se trata de tumores malignos, está la infiltración al nervio facial, que es el nervio que va a inervar toda la musculatura de la mímica facial, y si es infiltrado o presionado por el tumor, por el gran volumen que éste alcance, pues entonces ese nervio se va a inflamar, se va a ver afectado y por consecuencia la función del mismo. Por tanto va a dar parálisis facial. Ese es otro síntoma importante y muy visible. ¿Por qué? Porque quedaría el ojo abierto, como la gente comúnmente dice, en la boca virada, la frente lisa. De manera que lo más frecuente, doctora, es que se inflamen estas estructuras, que provoquen trastornos al consumir alimentos a la hora de tragar, y además puede aparecer este signo o esta consecuencia que usted acaba de describir, es decir, una especie de parálisis, una parálisis facial. Una parálisis facial. Por infiltración o por compresión. ¿Estos síntomas aparecen tanto para los tumores malignos como para los benignos o solo para los malignos? Los síntomas generales, sí, tanto o los comunes que se aprecian tanto para benignos como para malignos, es el aumento de volumen, la dificultad para tragar, depende del lugar a donde se encuentre, y el síntoma que nos indica mayor malignidad es la infiltración al nervio facial, por tanto la parálisis facial. Ya ahí entonces estaríamos hablando de una situación aún más compleja en relación con los tumores de glándulas salivales. Yo le propongo, doctor, hacer un receso muy breve. Regresamos para después seguir dialogando sobre este asunto. Por supuesto. La invitación a mantener la sintonía con el espacio hasta el final. Hoy conversamos sobre los tumores de las glándulas salivales. Espero te quedes. Al aprender un segundo idioma, se disfruta de una mayor plasticidad cerebral y aumenta la actividad de las neuronas. Esto mejora la memoria y nos permite llegar a la tercera edad con mayor potencial. Una ventaja sobresaliente de un cerebro bilingüe es que facilita la recuperación tras un ictus. Esto lo confirmó un estudio que estableció una doble posibilidad de rehabilitación en los pacientes que sabían otro idioma. Si hay algo por lo que destacan los niños más pequeños es porque su cerebro es una esponja. Durante los primeros años de vida asimilan lo que perciben con más facilidad. Es entonces cuando el aprendizaje de un segundo idioma es perfecto para que su cerebro se vuelva un bilingüe. Regresamos. Se mantiene con nosotros la doctora Garlobo, cirujana maxilofacial. Doctora, ahorita quedamos asombrados porque no se han definido la causa o las causas que provocan pues el tumor o los tumores de glándulas salivales, ¿verdad? Pero existen factores de riesgo. Podríamos hablar de factores de riesgo que provocan la aparición del tumor. ¿Podríamos hablar de factores de riesgo?
Sí, entre los factores de riesgo tenemos los factores de riesgo comunes para los cánceres de cabeza y cuello y para los cánceres en general. Tenemos el factor hereditario, tenemos también la edad, que es a partir de la cuarta década de vida en adelante. O sea, adultos mayores se corre riesgo de una mutación genética en el ADN a nivel de las células y entonces ya pueden aparecer este tipo de lesiones. También habíamos hablado ya del factor hereditario, también cabe mencionar el tabaquismo, que se nota en las literaturas que también juega un papel fundamental, está relacionado directamente, y también la exposición a sustancias carcinogénicas, como la dieta, que es muy importante, la dieta, los embutidos, todo lo que contiene químicos, todos son carcinogénicos. Además de eso, los trabajadores de la industria del calzado, de la madera, todos los polvos que se inhalan, todo puede afectar. Doctora, acudir tempranamente a la consulta al especialista en busca de un diagnóstico es muy importante, porque a veces nos descuidamos, tenemos una protuberancia, tenemos una especie de bulto, como le decimos en el argot popular, en el área del cuello, en el área mandibular, y no le prestamos la suficiente importancia. Y entonces le quería preguntar, ¿el diagnóstico a tiempo puede tener un resultado favorable para el paciente, cierto? Por supuesto. Cabe destacar primeramente que habíamos hablado que en las estadísticas se menciona que el tumor de glándulas salivales es poco frecuente. Yo particularmente en mi consulta recibo con cierta frecuencia tumores de glándulas salivales. A mí me impresiona opino que está aparejado además, porque todas estas son estadísticas de lo que está documentado, lo que podemos documentar, pero eso está aparejado también a los pacientes que tienen desconocimiento y se notan un bulto en el cuello, creen quizás que es normal o simplemente se abandonan y no acuden al médico, no saben a qué especialista acudir y entonces uno no puede documentarlo, pero sí aparecen con cierta frecuencia. Además, la aparición o el diagnóstico temprano, para responder a su pregunta, sí juega un papel fundamental, porque de ahí se determina la conducta. No es lo mismo extirpar una lesión que está pequeña, que tiene un mejor pronóstico, que extirpar una lesión de gran tamaño. Hablaba de qué consulta es la que debemos acudir para poder revisarnos, hacer el diagnóstico, primero al médico de familia y después el médico se ocuparía entonces de emitir un criterio y por supuesto solicitar otro servicio médico. ¿Es al maxilofacial a quien acudir a un cirujano? ¿Qué recomendaría usted? Por supuesto, el paciente debe acudir primeramente a su área de salud, sí, al consultorio médico o a los servicios básicos de estomatología, ya que está relacionado con la cavidad bucal en dependencia del lugar a donde aparezca, porque si es una lesión que es propiamente de cavidad bucal por glándulas salivales menores, entonces ya el paciente, al verse ese aumento de volumen en la cavidad bucal, acude al estomatólogo para que le dé una respuesta y un tratamiento a dicha lesión que él se ha encontrado. Pero igualmente, el paciente debe acudir al cirujano maxilofacial y además al cirujano oncólogo de cabeza y cuello, también el cirujano general. Estas son las especialidades y estos son los profesionales que podrían entonces ayudar en circunstancias como esta. ¿Cómo llegar al diagnóstico, doctora, de un tumor, ya sea benigno o maligno, de glándulas salivales? ¿Cómo se realiza ese proceso? ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Qué exámenes se practican? Por supuesto, el diagnóstico primeramente hay que examinar al paciente, hacer un adecuado interrogatorio, un adecuado examen físico para ver el tamaño de la lesión, las características que tiene, la consistencia, si es dura o blanda, la movilidad, la movilidad de la lesión, o sea, cuando uno lo palpa, si se mueve, si está libre, nos habla de una lesión que cuando no está fija o que es de extirpación más fácil o nos habla de benignidad. Si es una lesión que está fija a planos profundos, que tiene una consistencia dura, entonces ya nos va hablando de malignidad. Luego de hacer el examen físico adecuado, exhaustivo, con el interrogatorio que lleva, pues entonces vamos a los exámenes complementarios, que son los exámenes de sangre, el hemograma, el coagulograma, pues el paciente va a ser sometido a una cirugía
Y luego se realizan estudios ecográficos, o sea, ultrasonido de esa lesión. Ahí en el ultrasonido vemos qué características tiene y con qué estructuras se relaciona. El ultrasonido nos brinda una información muy importante. Además, podemos realizar tomografía, o sea, lo que llaman el somatón, la tomografía axial computarizada, o también la resonancia magnética, que en estos casos es muy importante porque nos brinda información más detallada sobre los tejidos blandos. Y algo muy importante que no debe faltar para corroborar el diagnóstico es el BAF, o sea, la punción o la biopsia aspirativa con aguja fina, que no es más que sacar contenido de la lesión o las células que se encuentran con una aguja muy delgadita, que es un método invasivo realizado por el Departamento de Anatomía Patológica y tiene un alto nivel de confiabilidad diagnóstica y es quien nos va a decir de qué tipo de lesión o a qué tipo de tumor nos estamos enfrentando. ¿Estos métodos todos existen en Artemisa o en Cuba, quise decir? Sí, existen en Cuba y existen aquí en Artemisa, en nuestra provincia. Ya. Doctora, dentro del grupo de los malignos y los benignos, ¿existen tipos de tumores? Sí, existen múltiples tumores de glándulas salivales, que esto, como habías mencionado, pueden ser malignos y pueden ser benignos, tanto los de glándulas salivales mayores como las glándulas salivales menores. Y entre los benignos, los más frecuentes que tenemos es el adenoma pleomorfo o tumor mixto benigno de glándulas salivales, y tenemos el tumor de Warthin, que también es conocido como cistadenoma papilar linfomatoso. Y está el oncocitoma y otra serie de tumores, son múltiples. Además, tenemos entre las variantes malignas, el más frecuente, que es el más frecuente en un 80% aproximadamente de todos los tumores malignos, es el carcinoma mucoepidermoide. También tenemos el carcinoma adenoideo quístico, también tenemos el carcinoma ex adenoma pleomorfo, o sea que es la malignización, la variante maligna del benigno que habíamos mencionado previamente, y el adenocarcinoma, entre otros. Hay múltiples. Yo supongo que todos estos nombres y estos términos propios de la medicina a partir de la identificación que hacen de los tumores tengan que ver con la estructura, con el tamaño, con la dureza, con todos esos elementos, quizás el lugar donde aparecen dentro de las glándulas, supongo yo, doctora, ¿verdad? Ahora no, por supuesto, no profundizaríamos porque ya estaríamos ofreciendo una clase asociada con la especialidad. Haremos otra pausa porque corresponde y de inmediato regresamos. Doctora, seguimos compartiendo consejos sanos y hablamos de los tumores en las glándulas salivales. Regresamos, estamos de vuelta y seguimos dialogando sobre el tema que hoy ocupa a Consejo Sano. Doctora, ¿siempre hay que acudir a la cirugía cuando aparecen los tumores de glándulas salivales, tanto benignos como malignos? ¿Siempre hay que acudir a la cirugía? Exactamente. La primera arma terapéutica es la cirugía. Ese es el tratamiento indicado que puede estar acompañado perfectamente de radioterapia en caso de los malignos y de quimioterapia, pero la indicación es quirúrgica. Tenga el diámetro que tenga, hay que extirparlo. ¿No existe otro tratamiento que pueda, digamos, destruir el tumor? No. No existe. Necesariamente hay que acudir a la cirugía, tanto en una posibilidad como en la otra. Doctora, después de la extirpación del tumor, digamos, del proceso quirúrgico, ¿puede en el tiempo reproducirse la tumoración? Pensemos en la maligna en primer lugar. Sí, a ver, has pensado en la maligna en primer lugar, pero de las benignas tenemos el adenoma pleomorfo, que es un tumor benigno con comportamiento maligno, que es altamente recidivante. ¿Es su comportamiento el que es maligno? Su comportamiento es maligno precisamente por eso, porque es altamente recidivante. Él se reproduce si no es extirpado adecuadamente. Por eso el tratamiento es más agresivo. O sea, no nos dedicamos solamente a extirpar el tumor y ya. Nosotros extirpamos la glándula, el lóbulo superficial completamente, y si ellos vienen del lóbulo profundo, entonces extirpamos y hacemos una parotidectomía total, que así se llama. Y los malignos, por supuesto, si queda lesión, ellos tienden a reproducirse, y como que ya esa información está en nuestro ADN, también
y no se hace, un ejemplo, tratamiento complementario ni radioterapia, y quedan restos de glándulas, hay posibilidades de que se reproduzca nuevamente la lesión. Doctora, después de una cirugía, después de la intervención quirúrgica para buscar extraer esa tumoración, ¿puede en el paciente aparecer malos funcionamientos de la glándula salival, inadecuados, no del todo efectivos? Realmente cuando quitamos los tumores estamos extirpando la glándula salival. Por tanto, ya al ser extirpada completamente, ya esa glándula, por supuesto, no está, y queda el resto de las glándulas para que ejerzan su función en la cavidad bucal y puedan excretar la saliva. Los tumores que tienen el conducto de la glándula salival, de las parótidas, viene del lóbulo superficial. Por tanto, cuando quitamos un tumor, por ejemplo, un adenoma pleomorfo, hacemos una parotidectomía superficial quitando el tumor con el lóbulo superficial y ligamos conducto. Por tanto, ya lo que nos queda del lóbulo profundo se atrofia porque ya no va a estar funcional. Esas glándulas que quedan garantizan en lo posible la producción de saliva. Por supuesto que lo garantizan. Y además de eso, lo único que puede quedar afectado, que es lo más frecuente, es la afectación al nervio facial, que a veces nosotros por estética con el paciente le tratamos de mantener y conservar lo más posible el nervio facial, aunque se trate de un tumor maligno. Siempre que no esté infiltrado, está probado que nosotros localizamos, lo disecamos correctamente y no hay riesgos de recidiva tumoral. Ahora, si el nervio está infiltrado, está atravesando el tumor y se nos hace difícil poder conservar este nervio, sí hay necesidad, y entonces sí nos quedaría la secuela de la parálisis facial en ese paciente. Por eso se le especifica muy bien, porque sería una parálisis facial permanente. ¿Podríamos hablar en el caso de los tumores en glándulas salivales de mortalidad? ¿Las personas pueden fallecer por la aparición de estos tumores malignos, doctora? Sí, por supuesto, pueden fallecer. Los tumores malignos tienen mayormente, bueno, ya habíamos mencionado el mucoepidermoide, el tumor mixto maligno y demás. Ellos, ya le había dicho que el cuello y todas sus estructuras están íntimamente relacionadas y ellos infiltran rápidamente todos los tejidos vecinos. Ahí tenemos estructuras vasculares importantes como la arteria carótida, la yugular y varios nervios, además, y puede ocurrir estallido de la glándula de la arteria carótida, o pueden ocurrir metástasis a distancia. Por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello son metástasis a cerebro, metástasis a pulmón, por lo general a la mujer en mama, también metástasis ósea, y entonces todo esto puede dar tristemente el traste con la vida del paciente. Claro, y también se podría evitar si el diagnóstico es temprano, si la cirugía es efectiva, si el organismo se recupera de manera, digamos, también efectiva, ¿cierto, doctora? Por supuesto que sí. En el caso de la recuperación es compleja, es complicada para tragar, para masticar, para utilizar el aparato fonatorio. ¿Cómo lo ven ustedes? La recuperación de la cirugía propiamente dicha, en dependencia del tipo de cirugía que se practique, se realiza en 1 semana, 15 días, porque la dificultad para tragar puede deberse mayormente a la inflamación de todos los tejidos circundantes. Por tanto, todo ese proceso inflamatorio transcurre y regresa. Los tejidos regresan a la normalidad pasados unos 7 a 10 días o 15 días aproximadamente. Y la recuperación es bastante rápida. Que no. Ya nos quedan solo 50 segundos de programa, doctora. ¿Es posible prevenir la tumoración en las glándulas salivales de algún modo? Bueno, lo que sí puedo decirte al respecto que como la etiología por lo general es una etiología desconocida, no podemos decir que podemos evitarlo, pero podemos trabajar en base a eso. Como que teniendo un estilo de vida saludable, podemos consumir alimentos sanos, lo más sano posible, de acuerdo a las posibilidades que todos tenemos. Claro. Podemos, evitar fumar, que el cigarro es algo que está íntimamente relacionado con las causas de aparición del cáncer, y alejarnos de los fumadores, por supuesto, practicar ejercicio físico, hidratarnos adecuadamente, la higiene, que juega un papel fundamental también. Es todo, llevar un estilo de vida saludable para mantener
buena salud, la salud adecuada en nuestro organismo y de nuestros tejidos y un buen funcionamiento. Agradecidos, doctora Garlobo, por tenerla en Consejo Sano. Un placer para mí, como siempre, estar aquí con esta familia hermosa. Agradecemos también a ustedes la sintonía. Regresamos dentro de 7 días para compartir otro Consejo Sano.